Buenos días, mi nombre es Abimael Hernández, estudiante de la Maestría en Administración con acentuación en Recursos Renovables. Número de matrícula 52327. Y el objetivo de este video es demostrar el aprendizaje de la materia de derechos humanos. El ser humano ha sufrido cambios en su manera de pensar, en su manera de vivir, o el mundo con que se relaciona. Y a manera de historia tenemos en el año 539 a.C., el rey Ciro, mediante la promulgación de sus leyes, se le conoce como el cilindro de Ciro, se promulgó por primera vez los derechos humanos en el mundo. Se fue la libertad de los esclavos que estaban presos. En Roma, más tarde, en el año 27 antes de Cristo, se siguió con esa misma mentalidad de promulgar ciertas leyes de libertad de las personas vulnerables, a pesar de que Roma dominaba su imperio mediante la imposición, mediante la fuerza. Pues se siguió violentando los derechos humanos, al final de cuentas. En Francia, los derechos naturales, y en 1948 la ONU, con el presidente Roosevelt de Estados Unidos, se hizo lo que es la elaboración de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, y hasta la fecha sigue siendo un documento, un estándar que nos dirige, que nos sustenta y nos protege a nivel internacional. A manera de clasificación, los derechos humanos se clasifican en civiles, en culturales, económicos, sociales y solidarios. Cada uno de ellos tiene una característica diferente. Por ejemplo, los sociales, se basa en la libertad de expresión, ¿sí? Sin importar contra quién nos enfrentamos o contra quién nos dirigimos, tenemos ese derecho social de expresarnos libremente. Los derechos culturales, que habla acerca de que somos iguales sin importar la raza, el idioma, el lenguaje que podemos hablar. Conceptos básicos que se pudo aprender, uno de ellos fue el Estado de Derecho. Estado de Derecho es donde el gobierno se compromete a respetar nuestros derechos y en proteger nuestros derechos. Entonces, en México ese tema es muy ambiguo, quizás solo queda en palabras realmente, pero legalmente sí existe. El Estado mexicano tiene el derecho de protegernos a cada uno de nosotros. Otro dato histórico en México con respecto a los derechos humanos es en 1953 se le da el voto a la mujer. Ese dato es histórico porque a pesar de que en Estados Unidos o en otras partes del mundo ya se contaba con ese privilegio, en México fue hasta 1953 donde se da este hecho fundamental. Y en el 2011, en junio del 2011, se da lo que es la transición de garantías individuales a derechos humanos, el artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son hechos históricos que han marcado un antes y un después de los derechos humanos en nuestro país. A pesar de todo esto, México ha avanzado y es gracias a la presión internacional, como es las organizaciones internacionales de los derechos humanos, a la Corte Interamericana, que se ha podido avanzar. Aún queda mucho camino por adelante, pero hemos avanzado en cierta manera. Sería todo. Como agradecimiento a la Universidad Ciudadana por permitirme desarrollarme en esta maestría, y a nuestro tutor que estuvo con las enseñanzas, con la experiencia, dándonos de su conocimiento para nosotros también poder agarrar experiencia en estos temas. Sería todo, muchas gracias.